Buenas tardes a todos. Buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de la tarde. Y bueno, yo quiero agradecer en primer lugar la asistencia y la gran acogida que ha tenido este seminario un poquito breve y condensado, en el que estamos ya desde esta mañana reflexionando sobre la exposición o sobre los temas que suscita la exposición Arte y Culturas del Andaluz, el poder de la Alhambra. Me complace especialmente como miembro del comité de comisarios y participante en la organización de la exposición el hecho de que nos acompañe aquí hoy Eduardo López Busquet, director de Casa Árabe, y el hecho de que esta importante institución dedicada a las relaciones de España con el mundo árabe en general se haya interesado de manera directa y especial por la muestra y por la realización de esta serie de conferencias que, como dijo esta mañana también el compañero Rafael López Guzmán, pues se celebran al mismo tiempo. En las semanas sucesivas se van a celebrar en Casa Árabe de Madrid. Y bueno, agradezco por supuesto al Patronato de la Alhambra la cesión del espacio, tanto para la propia exposición como para esta actividad, al legado andalusí, representado hoy por Inmaculada Cortés, alma real de la organización de toda la recopilación de piezas, propuestas e instalación en el Palacio de Carlos V, sobre la que hablaremos en algunas de nuestras charlas y que mañana por la tarde, todos aquellos que lo deseen, pues podemos hacer una visita ya directamente al objeto que nos reúne a nosotros en estos días, que es la propia muestra. Bueno, tenemos también la suerte de contar hoy, esta tarde, con Antonio Orihuela Uzal, una persona que no es necesario presentarla, especialmente en Granada, puesto que su trayectoria en nuestra ciudad, en su ciudad también, pues es ya desde hace décadas bien conocida desde su trabajo en el propio Ayuntamiento de Granada, como en su calidad de profesor y de investigador de la Escuela de Estudios Árabes. Él, como conocéis, es arquitecto y un gran especialista en la arquitectura andalusí y de una manera muy especial en lo que atañe a todo el patrimonio arquitectónico de la Granada de época islámica. De Antonio Orihuela, pues bueno, existen muchísimas publicaciones repartidas en multitud de artículos, de libros colectivos. Se ha especializado de una manera especial, de una manera concreta, como sabéis, en la vivienda, el hábitat, tanto de la ciudad de Granada, donde ha hecho no solamente estudios, sino también restauraciones de una serie de casas moriscas, de casas de origen islámico granadino, muy interesantes, también en la propia Alhambra de Granada. Y bueno, uno de sus libros importantes, que creo que además ahora está preparando para su reedición, Casa y Palacios Nazaríes, del siglo XIII al siglo XV, que se editó por parte del legado andalusí, creo que se agotó y que estaba ahora en vías de nueva publicación. También le tengo mucho cariño a su libro sobre los aljibes de Granada, que hizo con Carlos Vilches, en fin, y otras muchas publicaciones de Antonio Orihuela. Por ese motivo, por su especialización, por su conocimiento, por pertenecer también al equipo de arqueología de la Escuela de Estudios Árabes, un equipo célebre y con una trayectoria por todos conocida y realmente valiosa, junto con Antonio Almagro, que nos acompaña hoy aquí, que mañana dará también su conferencia, Julio Navarro y otros colaboradores. Por ese motivo le pedimos que tuviese una
participación específica en nuestra exposición, en el catálogo, y para la propia muestra, que ya lo podremos ver mañana, o si algunos de ustedes han visitado ya la exposición, verán una recreación preciosa que ha hecho este equipo, el Antonio Orihuela, Antonio Almagro y otros colaboradores del Cuarto Real de Santo Domingo, donde él participó en la restauración, sobre todo, de la gran cubierta de madera. Y asimismo, un plano magnífico de toda la ciudad de Granada, incluyendo murallas, puertas, cementerios, aljibes, etcétera, reactualizando, haciendo vivo y de una manera muy moderna y muy exhaustiva todo el patrimonio arqueológico de época islámica de la ciudad de Granada, incluyendo su nomenclatura árabe. A propósito de esto, hizo para el catálogo de la exposición, que a aquellos de ustedes que tengan interés en conocer con un poquito de mayor profundidad el contenido de estas charlas, casi todas ellas tienen que ver con aportaciones de los ponentes que se recogen por escrito en este catálogo de la exposición. Para ello, le pedimos a Antonio Orihuela, que aceptó muy amablemente que nos hiciese una semblanza de lo que conocemos de la evolución y de los elementos esenciales que constituyen este tejido urbano de la Granada islámica. Pues les dejo ya con Antonio, le agradezco su presencia esta tarde aquí y vamos a escuchar su exposición. Muchas gracias, José Miguel. Quería dar las gracias a los 3 comisarios, a pesar de que el nombre no me gusta nada, de la exposición y del catálogo, por la invitación a participar, así como a las instituciones convocantes de este seminario, con los que llevo muchos años colaborando y siempre es un placer trabajar con ellos. La conferencia, como se va a ajustar a su título, la evolución de Granada entre la etapa cirí y la nazarí, pero lógicamente hay que remontarse a los inicios, porque no podemos plantarnos en el año 1013 como si no hubiera existido nada en el solar donde se crea o se reforma esa ciudad. Vamos, por tanto, a los inicios con los planos de los especialistas en época ibérica, encabezados por Andrés Adroer, que arqueológicamente han detectado en la colina que tenemos ahí enfrente, lo que hoy día se llama Albaicín en general, entre las iglesias de San Nicolás y San Miguel, un primer asentamiento, un oppidum ibérico que se remonta al siglo VII a.C., con cabañas de planta rectangular y una pequeña muralla. Después, ya en el siglo VI a.C., hay una extensión de ese asentamiento hacia el sur, sobre todo hacia el río Darro, y un reforzamiento de la muralla. Vemos en este otro plano del mismo equipo cómo han dibujado en color verde las excavaciones arqueológicas en las que aparecen a la vez restos ibéricos y romanos, las azules en las que aparecen solamente romanos y las de color crema en las que no aparecen de ninguna de estas etapas y pues gracias a eso dibujan un supuesto perímetro de ese oppidum ibérico que en principio se llamó Ilturir y que alcanzaría pues aproximadamente unas 14 o 15 hectáreas. También en este plano están dibujados los elementos de muralla ibérica detectados aquí en el solar donde se hizo la mezquita hace unos 12 años, en el Carmen de la Muralla, en el Callejón del Gallo y en la Casa del Almirante. Son 4 puntos en los que ya en el 2001 habían aparecido esas murallas ibéricas. Con posterioridad aparece también otro tramo aquí que se supone que debe ser de ese primer recinto más elevado. Y alguno de ellos es realmente espectacular, como esta muralla de la zona de la mezquita, constituido por un zócalo en talud de enormes piedras rodadas, la mayoría, y después con un
alzado de tierra. Esa ciudad, con la llegada de la civilización romana, va poco a poco modificándose y dando lugar a una etapa ibero-romana que, desde el siglo II a.C., que finalmente, a mediados del siglo I a.C., obtiene el estatuto jurídico de municipium, con el nombre de Municipium Florentinum Iliberritanum, o de Florentia Iliberritana, depende de cómo aparezcan las inscripciones o en las monedas, y los especialistas en época romana, como Sotomayor y Orfila, sitúan más o menos, aquí se ve en color oscuro, ese perímetro teórico de la ciudad romana, que el topónimo se cambia de Ilturir a Iliberri en ese momento, en el cual pues siempre queda la duda de la zona sur, Siria, por la actual calle de San Juan de los Reyes, o como en este caso dibujan la hipótesis de que pudiera ir por la calle del Aljibe de Trillo, dando unas 14 hectáreas de superficie. El foro romano está perfectamente ubicado por las excavaciones del tercer cuarto del siglo XVIII, que aunque después se excedieron y se convirtieron en fraudulentas y debido a eso pues fueron obligados a sepultarlas, y parece que durante muchos años desaparece esa idea y después casi como que se confunde lo real con lo falso, pero lo real era real. Y aquí están los planos hechos en ese momento, el plano de 1755, de cómo descubren a notable profundidad, como se ve aquí en este buen dibujo, con los taludes, el pavimento de sillares del foro, con una serie de pedestales y de elementos arquitectónicos ubicados aquí en lo que hoy es un Gran Carmen privado, el Carmen de la Concepción, en la manzana delimitada por la calle María la Miel, Camino Nuevo de San Nicolás, Pilar Seco y Aljibera Gitana, una manzana actualmente, pero que en el siglo XVIII estaba cruzada por varias calles. Es a raíz de ese nuevo soterramiento de las excavaciones, cuando se cambia como para olvidar todo vestigio de ellas, pues se cierran las calles y se delimita una enorme manzana. El paso desde la caída de la civilización romana hasta la llegada de la islámica en el año 711 es difícil, pero hay algunos datos importantes, como la celebración del Concilium Iliberritanum a principios del siglo IV, la sede episcopal en Granada, 13 acuñaciones de moneda distintas en época visigoda, y incluso la presencia de una fuerte comunidad judía que indican que la vida no desaparece en ese momento, o sea que la vida continúa en la ciudad. Incluso una vez que se produce ya la conquista islámica de la península, aunque efectivamente la capitalidad de la Cora o provincia se traslada a la ciudad de Elvira, en Sierra Elvira, a 14 kilómetros de Granada, sin embargo, en el momento en que se produce la guerra civil con la llegada del futuro Abderramán I, cuando vence en Córdoba al último gobernador de Al-Ándalus, Yusuf al-Fihri, en el año 756, en las crónicas, al menos la de Ibn al-Qutiyya, dice que Yusuf al-Fihri sale de Córdoba cuando es conquistada por Abderramán I y se refugia en Granada, donde tiene que venir Abderramán para sitiarlo y finalmente pactar una rendición. Eso quiere decir que en el año 756, aunque la capitalidad no estuviera en Granada, pero que todavía la ciudad tenía una capacidad defensiva como para tener que plantear un asedio. Por otra parte, debido a la polisemia de los términos árabes que definen fortificaciones como Hisen, Kala, Madina, realmente en los primeros textos, las fuentes del siglo IX, X, XI,
A Granada se la nombra con todos esos nombres y es difícil saber a qué se están refiriendo, ¿no? Por ejemplo, los textos más antiguos, como Al-Razi o Ibn Hayyan, hablan de Hisen. Sin embargo, otro texto antiguo, el de Arib, la crónica de la conquista de Al-Ándalus, escrito en el siglo X, ya define a Granada en ese momento como Madina. Hay algunos autores, como Christine Massoli, que interpretan que a veces en fuentes árabes tempranas definen como Madina, es decir, como ciudad, las ciudades antiguas, las ciudades de la antigüedad, sobre todo las que habían sido sede episcopal, aunque hubieran prácticamente desaparecido, pero sin embargo no se da el caso con Almuñécar, que fue una importante ciudad en época romana, y Arib no la define como Madina, simplemente dice Almunaca, pues la define por su nombre, pero sin especificar su condición. Mientras que de Granada sí dice Madina. Eso puede querer decir que ya en el siglo X pues haya una reactivación de la vida en la antigua ciudad. Por otra parte, las excavaciones arqueológicas realizadas en estas 3 últimas décadas, que han sido muy numerosas, aunque muchas veces no se ha sacado de ellas quizá el conocimiento que se cabía esperar de tan grandes inversiones públicas y privadas, pues han sacado restos frecuentes de los siglos, de la época emiral y califal. Aquí hay con unos puntos rojos dibujadas algunos de esos elementos encontrados en la periferia de la ciudad y dentro de la ciudad, pues más todavía. Incluso cementerios como el situado en la calle Panaderos, es decir, al norte de la antigua ciudad ibero-romana, un cementerio que empieza a usarse también en la época califal y recientemente se ha detectado por carbono 14 un enterramiento del siglo X. Otro cementerio recientemente descubierto en la calle María la Miel, donde veíamos antes que había aparecido recientemente esa nueva muralla ibérica. También los arqueólogos dan como cronología de los primeros enterramientos allí siglos 9 y 10, aunque después amortiza ya en el 11. Es decir, que hay una ciudad de segundo orden, no capital como Elvira, pero una ciudad que tanto por las fuentes como por la arqueología se demuestra que existía. Y la superficie serían unas 18 hectáreas porque bueno, se ha descubierto la muralla por la calle San Juan de los Reyes, es decir, que no iba el cierre como parecía antes por la calle Aljibe de Trillo, sino más abajo. Esta primera ciudad pues tendría 4 puertas situadas prácticamente en los ejes cardinales y estaría pues relativamente cerca del río, que sería el que suministraría el agua a través de una coracha. Cuando en el año 1013 se produce el traslado de la capitalidad de Elvira a Granada, se refuerzan lógicamente las murallas, se establece un área palatina del poder cirí en un alcázar en la zona noroeste de ese recinto amurallado, que sorprendentemente no es la zona más alta, porque la zona cercana a la Puerta de las Pesas es un poco más elevada y normalmente las alcazabas siempre se sitúan en los lugares más elevados. Quizá porque aquí la topografía en estos dos lados es más escarpada y puede tener una mejor condición defensiva, se sitúa en ese lugar y no en el otro. Bueno, la coracha era fundamental, puesto que la ciudad en ese momento no tenía ni posibilidad de hacer pozos, porque la geología de esta colina, con unos conglomerados naturales, no permite encontrar agua hasta muchísima profundidad, y tampoco había ningún sistema de suministro de agua mediante acequias, que es posible que lo hubiera en época romana, aunque no está demostrado, pero no debía de estar en uso al principio del siglo XI.
Por tanto, se establece, reutilizando esa ciudad ibero-romana, se establece la primera ciudad cirí y, por tanto, ese recinto que después hemos llamado Alcazaba, en principio, habría que llamarlo Primera Madina. Parece que hay una coincidencia en que durante los dos primeros emires ciríes, Zawi y Jabus, la ciudad permanece aquí y es posteriormente, en el mandato de Badis, a partir del año 1038, cuando la ciudad se extiende hacia el llano, pero al menos tenemos ahí un cuarto de siglo donde esta sería la Madina y, por tanto, tendría que haber una mezquita mayor en esa Madina que podría ser o bien la iglesia de San José, de la cual se conserva este fantástico alminar realizado con la técnica constructiva que se atribuye al siglo XI, o, en su defecto, la mezquita que hubo debajo de lo que hoy en día es la iglesia de San Miguel Bajo, que sería más inmediata al Alcázar, en una posición típica de mezquita mayor en esos primeros momentos, y de la cual pues solo se conserva su aljibe girado, porque mantiene la orientación de la mezquita respecto a la iglesia que hoy día hay encima de San Miguel Bajo. Bueno, sobre la coracha hay tanto testimonios escritos antiguos del siglo XVII como recientemente en unas excavaciones arqueológicas en esta casa que hace esquina con la calle San Juan de los Reyes. Esto sería el convento de la Concepción, inmediatamente el Maristán. En este punto aparece un elemento de tapia de cal y canto en dirección hacia el río, es decir, opuesta a la dirección de la muralla que va por medio de las manzanas que delimitan con la calle San Juan de los Reyes. El texto es de Luis de la Cueva, de 1603, y es breve. Dice: una cerca era de la Alcazaba y las otras dos se dividían con un muro que bajaba por la Concepción, convento de la Concepción, y ahora se ven sus cimientos. Es decir, que todavía a principios del 17 quedaban los cimientos posiblemente que estemos viendo aquí de ese muro, porque la coracha sirvió al principio, pero en el momento en que ya se establecen las acequias, la coracha como sistema de recogida de agua pierde su valor y, lógicamente, este muro que quedaba en medio de la ciudad, una vez que se expande, pues sería rápidamente taladrado y poco a poco iría desapareciendo. Las murallas que se datan de época cirí son de argamasa, de las llamadas de cal y canto, es decir, que tienen una argamasa muy dura de cal en todo su espesor y tienen también grandes bolos de piedra en su interior, es decir, que no son terrosas como las posteriores. Aquí tenemos un resto que sirve de cimentación al posterior palacio de Aralorra. Aquí se ve pues esos bolos y esos mampuestos grandes que forman parte de esa argamasa en todo su espesor. Se han conservado muchos restos de esta muralla, algunos pues felizmente integrados en viviendas o en establecimientos hoteleros, como ocurre en esta de los primeros números de la calle San Juan de los Reyes, que ha quedado integrada de esta manera. Vemos la misma técnica constructiva que anteriormente había en la zona de Daralorra. O un poco más adelante, frente a la iglesia de San Juan de los Reyes, donde estaba la puerta de los conversos, hay una torre de esquina de la cual se ha conservado dentro de este edificio de apartamentos los dos tramos de la esquina y la torre. Bueno, aquí se pueden ver. También con esa misma técnica constructiva incluso han aparecido recientemente elementos muy interesantes como este desagüe, elemento necesario en las murallas para que las aguas de intramuros puedan salir al exterior sin causar daños. Bueno, a partir de esa mitad del siglo XI se produce una decisión urbanística importantísima, que es la extensión de la ciudad hacia el llano. El reino se había fortalecido, había conquistado territorios limítrofes y deciden ampliar la ciudad, que realmente
era pequeña y en una zona muy escarpada. Una decisión pues que mantiene su vigencia hasta hoy día. Hoy día el centro de la ciudad sigue siendo el mismo que el de la segunda mitad del siglo XI. Se produce otra acción que es saltar al otro lado del río Darro para conectar la muralla con una pequeña fortificación ya existente en la zona de la Alcazaba de la Alhambra, que era una colina de la misma altura que la de la primitiva ciudad y, por tanto, digamos, peligrosa para que se quedara desconectada porque podía ser una posición estratégica para el enemigo. Y de esta manera se produce la unificación que ya debe estar hecha y amurallada a fines del siglo XI si atendemos a las indicaciones que el último emir Abdalá da en sus memorias, diciendo la refortificación que él hace de cara a la previsible lucha contra los almorávides. Quizá es algo dudoso si este barrio, el barrio de Axares, ya se integra en este siglo XI o lo hace a principios del XII, pero en cualquier caso quizá parece más lógico que ya sea en este momento, pues era una zona muy apropiada para la extensión de la ciudad y quedaría muy raro una expansión hacia este lado dejando esta zona vacía. Además, en las excavaciones arqueológicas aparecen también ya restos del siglo XI en esta zona, que tiene una serie de calles paralelas que han sido interpretadas recientemente por Julio Navarro como restos de unas antiguas huertas regadas por una acequia, puesto que las huertas irrigadas siempre dan una regularidad que produce la propia caída del agua y los caminos intermedios entre ellas. Esta ciudad empieza a tener un estupendo suministro de agua. Realmente solo hay unas fechas aproximadas de las acequias que vienen del río Genil, pero parece impensable que no estuvieran hechas en ese momento, ya en el siglo XI, las provenientes del río Darro, la de Axares y Romaila, y la fundamental para la vida en esa primera ciudad, que es la de Ainadamar. Esta acequia, que viene de un manantial a unos 12 kilómetros de la ciudad, es posible que ya funcionara en época romana y después desapareciera, pues como ocurre en Sevilla, porque si no es difícil los alfares romanos de la Cartuja, donde hoy está el campus universitario de letras, es difícil que pudiera haber alfares ahí si no hay un suministro de agua importante ya en esa época. Y los datos que tenemos sobre las otras acequias, la acequia gorda parece que fue hecha por Al-Kulay, que fue un alto funcionario de los últimos momentos de la Granada cirí y principios del Almorávide, porque muere en el año 1104-1105, y también hay testimonios de que otro alto funcionario, Muammal, muerto prácticamente en la misma época, construye una derivación de esa acequia gorda hacia la ciudad para irrigar la parte izquierda de la ciudad, la situada en la parte izquierda del Darro, en la cual pues hace una fuente pública en la Puerta de los Alfareros, que está en esta zona. Esa primera Madina y esa segunda Madina en algunos textos aparecen denominados de otra manera. Por ejemplo, en las memorias de Abdalá, cuando ya el emir almorávide está a punto de entrar en la ciudad, da la orden a los soldados bereberes, la mayoría zanata, de Abdalá, que quien de ellos estuviera en la ciudad alta, es decir, cerca del Alcázar, digamos, protegiendo más íntimamente al último emir cirí, y esa ciudad alta, al-Madina al-Fuka, en el texto árabe, se traslade a la baja, al-Madina al-Sufla, con sus familias y bienes. Así el rey se quedará solo.
Es decir, que de nuevo se ve que la gran capacidad defensiva que la topografía y las murallas otorgaban a este recinto superior, de modo que si Abdala estuviera ahí con sus soldados, sería difícil tomar la ciudad. Pero si los soldados, siguiendo la orden del emir almorávide, se bajasen a la ciudad baja, entonces se quedaría solo y se rendiría, como después finalmente ocurrió. Esta ciudad, incluyendo el barrio de Asares, pues ya llegaría a una superficie de 83 hectáreas, que es bastante notable para aquella época. En cuanto a los nuevos cementerios, se crea una rauda real cirí, que arqueológicamente no se ha descubierto, pero que lógicamente debería estar en las inmediaciones o dentro del propio Alcázar, donde fue enterrado Badis, que muere en el año 1073. Se inicia el cementerio al exterior de la Puerta de Elvira, que después se consolida como el gran cementerio de Granada, y se inicia otro pequeño cementerio en la zona de la Puerta del Mauror o Puerta del Sol. Entre las pocas construcciones que realmente se pueden atribuir al siglo XI sin equivocarse, aparte del alminar de la iglesia de San José, que ya hemos visto, pues está el puente de 5 arcos sobre el río Genil, hecho con la misma técnica constructiva de sillares de arenisca colocados alternativamente en grupos de soga y tizón, aunque todavía hoy día, si uno entra en Internet y pone puente del Genil, la mayor parte de las veces aparece como puente romano. Bueno, pasamos al siglo XII, ocupado por almorávides y almohades, en el cual la ciudad no crece demasiado, porque se ve que todavía esta gran medina no había tenido una densificación suficiente durante la segunda mitad del siglo XI y, por tanto, había espacio suficiente. Hay unos procesos interesantes, como que donde está la Casa de los Tiros, en excavaciones realizadas hace unos 15 años, se descubrieron en esta zona, intramuros del siglo XI, unos alfares que posteriormente, a partir del siglo XII, son trasladados fuera al barrio llamado del Arrabal de los Alfareros. Es decir, que lógicamente, en la medida en que se producía la densificación de la ciudad, pues algunas industrias más molestas iban siendo expulsadas al exterior. Por tanto, se inicia el poblamiento en esta zona y también huertas, en la medida en que ya era una zona regada por 2 acequias, porque aparece también una acequia por encima de la ciudad, la acequia del Cadí, que viene desde el río Genil, paralela en todo su curso a la acequia gorda, pero a una cota más elevada. También aparece un nuevo cementerio, el cementerio de la Sabica, en las colinas en los lados del barranco del mismo nombre. Y vamos a ver qué amurallamiento se atribuye a este periodo. En general, en época almorávide, hay una refortificación en toda Al-Ándalus, incluso se crea un impuesto especial con objeto de poder financiar las obras de nuevas murallas. Y en ese primer recinto de la ciudad, donde ya había esa muralla ibero-romana, después reforzada en época cirí, se hace una nueva muralla exterior, de modo que funcionan en un tiempo las dos de forma contemporánea. Es decir, que el hacer la muralla exterior no significa que la otra deje de funcionar, porque hay unos puentes que se han descubierto arqueológicamente hace poco, unos puntos de unión que permitían el paso de un adarve a otro. Hoy día prácticamente la muralla que se ve es la exterior, porque la interior, salvo 2 torres que se mantienen sobre rasante, todas las demás están enterradas y muchas de ellas todavía no han sido excavadas. Aquí se ve esa muralla exterior, que es de una potencia enorme, con más de 10 metros de altura y un grosor de entre 2,5 metros y 3.
y en la cual, aquí se puede ver, la técnica constructiva es totalmente diferente. Es una técnica mucho más barata y más rápida, digamos, por tanto, más elaborada, que es la tapia calicostrada. Es decir, el nombre viene de que se hace con cal y que se crea una costra, de modo que en el exterior tiene una zona dura, rica en cal, pero el interior es bastante terroso, con poca cal, incluso, como ven, apenas sin áridos gruesos. Es el simple terreno de los alrededores, el simple conglomerado natural que se utiliza, con lo cual se podían hacer grandes paños de muralla en muy poco tiempo y con muy poco gasto respecto a la técnica utilizada en el siglo anterior. Esta técnica ya finalmente se impone y es la misma que utilizan posteriormente los nazaríes hasta sus últimas obras. Estamos viendo esta visión de este paño de 350 metros, paralelo a la cava, entre la puerta de Monaita y la puerta de las Pesas. Y aquí, en una visión frontal desde el mirador de San Cristóbal, pues podemos ver la muralla exterior, que en algunas zonas ha conservado incluso una decoración con unas bandas blancas y remarcando los cajones del tapial a modo de falsa sillería, y pueden ver esta gran torre que es una de las dos que se conservan de la muralla interior. Inicialmente no era tan grande, aquí la tienen en planta, pero fue recrecida, será una torre de esquina del recinto del Alcázar Cirí, que después es reforzada con estas mismas tapias. Posteriormente el refuerzo lo ven aquí en color violeta, porque ejercía de torre de control para protección de todo el Alcázar, que sigue siendo la sede de los gobernadores almorávides y almohades durante todo el siglo XII y principios del XIII, y debido al gran desnivel topográfico que vemos en esta zona, se necesitaba una torre muy alta para, desde esta parte baja, donde, como antes decía, está el Alcázar, se pudiera controlar lo que pasaba en la zona más elevada. La otra gran contribución defensiva que se atribuye a este periodo es la construcción de una antemuralla. Esto sí es una verdadera antemuralla, es decir, una muralla por delante de la muralla, pero más baja, no como la anterior, que en realidad era más alta que la interior, ¿no? En la zona llana de la ciudad, donde la topografía no defendía, entre la puerta de Elvira y posiblemente, pues, como mínimo, la puerta existente en la Plaza de la Trinidad. Esto fue planteado por nosotros a modo de hipótesis hace unos años, incluso dibujado en un plano publicado en el año 2001, y en la siguiente década pues tuvimos la suerte de que arqueológicamente se ha demostrado su existencia en 4 sitios: en la calle Almona del Boquerón, en Cochera de Santa Paula, en el Convento de la Encarnación y en la calle Silencio. Vamos a ver con detalle estos 2 últimos. Aquí se ve en la calle Silencio cómo hay una muralla interior en un punto donde hay un pequeño quiebro protegido por una torre, con una antemuralla en color negro, y a su vez la muralla, que era delgada, se refuerza, se duplica con unos paños adosados al exterior. Viéndolo en la dirección opuesta, tenemos en rojo la muralla con su torreón de esquina, en amarillo la antemuralla y en color violeta el refuerzo hacia el exterior de esa muralla. Y esta es la visión del Convento de la Encarnación, donde vemos pues la muralla, una torre, y la antemuralla aparece por aquí. Y también se puede ver cómo la muralla, igual que pasó en el caso anterior, en un momento dado es reforzada hacia el exterior. En estos casos que se conocen, la antemuralla no hace un quiebro, como pasa, por ejemplo, en las murallas de la Macarena de Sevilla, en la que la antemuralla quiebra delante de la muralla para mantener una cierta anchura en la liza, sino que pasa en línea recta
con lo cual pues produce unos espacios mínimos entre la cara exterior de la torre ante muralla, pues de unos 80 centímetros, lo mínimo para que una persona pueda pasar. Bueno, a partir del año 1232, en que Muhammad I funda en Arjona un nuevo poder de lo que se llamaría las terceras taifas, al cabo de unos años, en 1237 o 38, según algunos autores, es llamado a Granada para establecerlo para establecer la capitalidad de su territorio en Granada. Y al principio la crónica dice que entra en la ciudad y se establece en el antiguo alcázar del siglo XI y del siglo XII. Pero al cabo de poco tiempo ve que ese sitio no es suficientemente seguro y decide en la colina de enfrente, donde estaba una pequeña fortificación, hacer una ciudad palatina, siguiendo una tradición muy habitual en el mundo árabe, y que en Al-Ándalus tenemos el ejemplo más claro en Medina Zahara, en el que el poder hace una ciudad para sí mismo, de modo que está más protegido, rodeado de sus más fieles, también de funcionarios y artesanos, militares, y de este modo pues se evita el que en una guerra civil, en una revuelta, pudiera ser rodeado por la ciudad, ¿no? En principio, según nuestra hipótesis, las dos ciudades, Granada y la Alhambra, serían yuxtapuestas y únicamente unidas por esa fortificación de la Alcazaba. Por su parte, los arrabales van creciendo poco a poco. Primero los arrabales meridionales de los Alfareros y la Loma, y después empieza a crecer hacia el norte el arrabal del Albaicín y posteriormente hacia poniente el de la Rambla. Para construir el Alhambra, lo primero que hace Muhammad I es establecer la acequia real, puesto que si no, esto era una colina árida en la que tendrían que subir el agua para poder hacer estas murallas de tapias calicostradas, que necesitan bastante agua para su elaboración. Se establecen en esta época también nuevos cementerios, como el del arrabal de los Alfareros, en el sitio donde hoy está el Campo del Príncipe, y también un antiguo cementerio que ya estuvo en uso en época tardorromana, en la zona más alta del Albaicín. En la medida en que se va poblando el Albaicín por la zona inmediata a la Plaza Larga, el antiguo cementerio de la calle Panaderos pues es amortizado y se construye encima de él. Por eso, en las excavaciones que se hacen en esta zona, entre la Plaza Larga y la calle San Buenaventura, en cualquier excavación que se hace de manzanas de casas, aparece debajo ese antiguo cementerio amortizado y es sustituido por el otro en la colina, en la ladera de San Miguel Alto. Una vez que se amuralla a fines del siglo XIII el arrabal de los Alfareros, la ciudad obtendría una superficie total de unos 105 hectáreas. El límite norte de esta muralla es bastante hipotético porque no se han conservado prácticamente restos, aunque en la zona meridional sí hay restos importantes, como veremos. Y finalmente, a lo largo de los 2 siglos y medio, la ciudad va creciendo y a mediados del siglo XIV, en la época de Yusuf I, se hace la muralla del Albaicín, que pasa a ser un arrabal el más importante de la ciudad y realmente era casi como otra ciudad porque tenía una cierta autonomía con mezquita aljama y cadí propio. O sea, la circunstancia, por tanto, de que en Granada, en el siglo XV, había 3 mezquitas aljamas a la vez, la de la ciudad de la Alhambra, la de Granada, creada en el siglo XI, donde hoy día está la iglesia del Sagrario, y
la del Albaicín, donde hoy día está la iglesia del Salvador, de la cual todavía se conserva el patio. La superficie con este arrabal y el del Arenal llegaría a unos 164 hectáreas, más la Alhambra 10 hectáreas, con lo cual pues es una ciudad de una extensión muy notable para aquella época. En un momento dado, todavía no muy determinado, con objeto de poder regar por encima de las huertas que en la Almunia del Generalife permitía la acequia real hecha por Muhammad I, se hace una derivación de un tercio, llamada la acequia del tercio, porque va más arriba, y sigue habiendo la aparición de nuevos cementerios, se van densificando los anteriores, se hace la rauda real en la Alhambra, posiblemente cuando se produce el cambio dinástico en la etapa nazarí con Ismail I, en el cual ya a partir de ese momento los sultanes nazaríes que antes se enterraban en la Sabica pasan a enterrarse dentro del recinto. También aparece el cementerio extramuros en el Barranco del Abogado y finalmente el cementerio de los extranjeros, que en un reciente trabajo del arabista Fernando Velázquez ha determinado su localización al otro lado del río Genil, en el lugar donde después se hizo la ermita de San Antón el Viejo. Bueno, la estructura urbana de la ciudad, debido a esa complejidad y a esa permanencia de los recintos, pues cada uno de los sectores tenía sus propias vías principales, que aquí están marcadas en color amarillo, que normalmente iban desde las principales puertas hacia la zona comercial. Lo habitual en muchas ciudades es que vayan hacia la mezquita mayor. Lo que pasa es que en el caso de Granada, la mezquita Aljama es muy excéntrica, ¿no? Respecto al núcleo de la ciudad. Por eso se puede considerar como núcleo de la ciudad el final de la calle Elvira, llegando a lo que hoy día es la Plaza Nueva, donde había un importante puente, que era una zona comercial importante. Las zonas comerciales están marcadas aquí en violeta, sería pues toda la calle Elvira y toda la zona entre Elvira y Virrambla. También el arrabal del Albaicín tenía su zona comercial en la calle Panaderos, que hoy sigue siendo la zona comercial del barrio. Y había unas zonas artesanales ya en esta época de alfareros en el arrabal del mismo nombre y otra en la zona de la Puerta de Fajalauza. En cuanto a equipamientos importantes y únicos, como capital del último emirato de Al-Ándalus, está el Maristán, el hospital, que aquí vemos en una reconstrucción hipotética que hemos realizado en la Escuela de Estudios Árabes, la madraza oficial, hecha por Yusuf I. La alcaicería no era un elemento único, había otros en las principales ciudades comerciales del reino nazarí, como Almería, Málaga, Vélez Málaga, pero la de Granada era la más extensa y se conservó hasta el incendio de 1843. Este es un plano de fines del siglo XVIII en el que se ve perfectamente toda su trama urbana. Y el Corral del Carbón, una alhóndiga, que también eran frecuentes las alhóndigas en Granada y en otras ciudades importantes, pero desgraciadamente pues la única que se ha conservado es la de Granada, la alhóndiga nueva, que vemos como técnicamente pues era muy parecida al Maristán. La única diferencia es que tenía una planta más y que el patio era cuadrado en lugar de rectangular, pero el sistema constructivo era exactamente igual. Bueno, ya hemos hablado de los arrabales. El arrabal de Albaicín se amuralla en la época de Yusuf I. Aquí vemos esas murallas que son bastante más débiles, tanto en altura como en anchura,
que las del siglo XII de la Alcazaba. Estas tienen solamente 1,20 o 1,25 de anchura y unos 6 o 7 metros de altura, con sus varias puertas que se conservan, como esta de San Lorenzo. Y el amurallamiento del arrabal meridional de los alfareros, pues se conserva solo en la parte sur. Aquí tienen la muralla, en la zona del Cuarto Real de Santo Domingo, aunque lo que estamos viendo hoy día del Cuarto Real no es la primitiva torre. Aquí recientemente hemos publicado estos planos en los cuales se puede ver la torre primitiva, mucho menos saliente, con una bóveda, llegaría más o menos hasta aquí, que después es agrandada para hacer ya la cuba del Cuarto Real, un proceso similar a lo ocurrido aquí en la Torre de Comares, ¿no? Que se parte de una torre más pequeña y después es forrada, incluso con una técnica constructiva distinta, puesto que el forro es simplemente de tapias calicostradas, mientras que la torre interior, en la excavación arqueológica, pues se pudo ver que tenía las esquinas reforzadas de ladrillo, siguiendo técnicas pues más antiguas. Aunque no debe haber mucho tiempo entre una y otra, es decir, debió de ser una transformación con pocas décadas de diferencia temporal. Bueno, si hay algo realmente interesante de la Granada nazarí es su sistema de suministro de agua, que ya hemos visto, aquí se ve con todas sus ramificaciones. Es realmente un agua que procede de 3 sitios, el manantial de Alfacar, el río Darro y el río Genil. En cualquier caso, siempre aguas de mucha calidad y permanentes, porque todos esos cursos son permanentes, incluso en las épocas de estiaje, y que además su perfecto trazado se ha demostrado porque para riego siguen en la actualidad en uso, la mayor parte de ellas, y para suministro de agua potable, la Dainadamar estuvo suministrando hasta 1950 el Albaicín, que en esa época es cuando llega el sistema actual de agua potable, o sea que desde el siglo XI hasta 1950 el agua que han bebido los vecinos del Albaicín es de la acequia de Dainadamar, lo cual pienso que es un patrimonio importantísimo a conservar. Y unido a esa red de acequias está la red de aljibes públicos de almacenaje del agua de esas acequias, del cual se han conservado 28 en la ciudad y 25 de ellos están en el Albaicín, marcados con estos círculos. En la ciudad, lógicamente, tenía que haber muchísimos más. Lo que pasa es que el mayor desarrollo y renovación urbana pues, ha hecho que hayan desaparecido, pero en la documentación escrita aparecen, y que es otro patrimonio que no lo hay en Al-Ándalus en ningún sitio. Para ir a algo parecido habría que ir a Tetuán, que tiene el sistema de Escundo, de agua que todavía está funcionando, o a Fez, que tiene también una red de fuentes públicas estupendas, pero en Al-Ándalus no hay nada similar. Y sin embargo, estos 25 aljibes, sorprendentemente, este año que conmemoramos el 20 aniversario de la inclusión del Albaicín en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues todavía no están declarados BIC ni tienen una especial protección, porque el plan especial vigente en el Albaicín es del año 90 y en aquel año pues no se valoraban mucho y no llegaron a catalogarse y a protegerse en el primer nivel como se merecen, ¿no? Esperemos que no hagan falta otro milenio para que se protejan. Bueno, simplemente rápidamente ver los diferentes tipos de aljibes de una nave o de varias naves, incluso pues el más grande que alcanza los 300 metros cúbicos y que pues es el único al que se le hace un poco de caso y realmente hoy día, gracias a que ha quedado dentro de la Fundación Agua de Granada, es visitable y está abierto al público. Y simplemente acabar con esta preciosa imagen de Vingaerde, ya algo más tardía, pero en la cual se ve como hemos reforzado el color de las murallas, con lo cual se puede ver que durante el siglo XVI la ciudad se había expandido, pero básicamente esa enorme ciudad de Granada, que a fines del siglo XV, al
pudo alcanzar casi unos 70.000 habitantes, pues era la ciudad más populosa de España y una de las más populosas de Europa. Muchas gracias.